Muchas gracias. Bienvenidos a una nueva edición de Reina Insider. Pues bien, nosotros continuamos en esta serie de entrevistas sobre diversos temas. Hay que recordar que este programa se hace desde California, Estados Unidos, y va dirigido a toda la comunidad latina. Por ejemplo, en este país hay muchos peruanos y hoy justamente nuestro invitado nos atiende desde Perú, más precisamente desde la ciudad de Cajamarca. Nos referimos al ingeniero Mesías Guevara, quien es gobernador regional de Cajamarca, pero también es presidente de Acción Popular, que es el partido que tiene el mayor número de congresistas en el actual Parlamento. Así que es una fuerza con, de alguna manera, una presencia importante en la política peruana. ¿Cómo está, ingeniero Mesías Guevara? Antes que, por supuesto, también saludar a Luis, que siempre nos acompaña aquí en la conducción de Reina Insider. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas tardes, Gerardo, y un placer estar con el ingeniero Guevara. ¿Cómo está, ingeniero? Nuevamente, entonces, ahora, bienvenido. Gracias, Gerardo. Un saludo de aquí de Cajamarca para todos ustedes y, como bien has expresado, para la comunidad latina y el Perú en general. Claro que sí. Bueno, vamos a empezar rápidamente porque hoy nos sorprendió, bueno, siempre es importante escuchar al presidente de la República, pero no esperábamos un mensaje. Lo dio. Anunció, entre otras medidas, cuarentena, el regreso de la cuarentena, por ejemplo, para Lima y Callao, que son las ciudades más complicadas para los días domingos, solo domingos, para aclararlo, y también habló de un tema a nivel de regiones. Usted es una autoridad importante porque también ha pertenecido, ha liderado la Asamblea de Gobiernos Regionales. ¿Qué le deja este mensaje del presidente Vizcarra, teniendo en cuenta que siempre que habla, al menos en las últimas semanas, siempre hay un debate, ¿verdad? La situación en el Perú no es la mejor. Muchos también culpan al gobierno de no haber tomado las medidas necesarias, de haberse equivocado mucho. Hoy el presidente reconoció justamente errores, pero usted, ingeniero, ¿considera que el tema de la pandemia se le escapó de las manos en algún momento o ahora también al gobierno? Yo pienso que, en primer lugar, muy poco conocimiento tenemos de este virus que ha generado la pandemia, y ese desconocimiento va de manera transversal, no solo al gobierno, en sus tres niveles, ya sea nacional, regional y municipal, sino también a actores muy importantes como medios de comunicación, pero asimismo también con actores políticos y, por otro lado, la población. Yo creo de que la responsabilidad es compartida por varios actores. La pandemia, el virus, mejor dicho, es un virus muy dinámico que cambia los escenarios, va mutando, y es un virus que tú puedes establecer cercos de contención, puedes establecer cercos epidemiológicos, pero sin embargo, al final, si es que la persona no toma conciencia y sigue retando al virus, el contagio va a ser frecuente, va a ser muy dinámico. Y por lo tanto, fíjate que yo no me atrevería a buscar culpables, ni en el gobierno, ni en la población, ni en los actores, sino simplemente creo yo que nos ha cogido a todos por sorpresa. Claro, pero de alguna manera el mismo presidente reconoció errores hoy, o sea que algún mea culpa pues, debe haber. Ahora, entendemos que esta es una pandemia que afecta a todos y nos sorprendió a todos. El tema es que los errores cuestan vidas, ingeniero Guevara, ¿no? Entonces, después... Claro, pero fíjate que, mira, a ver, mira, si buscamos errores, yo creo que más que errores debemos de buscar, por ejemplo, un análisis y hacer un acto de autocrítica y crítica a la vez. Es el tema de que tenemos que aceptar de que el sistema de salud del Perú, de manera particular, es un sistema muy precario. Fíjate que no teníamos, creo que ni 200 camas UCI en todo el Perú. Claro. No teníamos, por ejemplo, el oxígeno, que la cual hasta hoy seguimos padeciendo. Prácticamente hay un monopolio o un oligopolio en la que es lo que más escasea. El tema de los medicamentos, el tema del tratamiento, la estrecha relación que debería existir entre la atención de salud pública con la privada. Entonces, si tratamos de buscar, digamos, puntualizar, mejor dicho, en dónde son los puntos más débiles,
Yo diría eso. Incluso también abarca a los profesionales de la salud y también abarca a lo que es el tema relacionado de una falta de control, a la especulación, al acaparamiento, y por otro lado al sistema de adquisición en su conjunto. Es decir, nos ha puesto en jaque a todo el gobierno, a todo el Estado, desde el humilde servidor hasta el más grande servidor, donde fíjate que hemos encontrado pues un sistema, ya lo sabíamos todos, ¿no? Todos lo sabíamos, solamente que la pandemia nos ha hecho sacarnos la piel y verla por dentro cómo estábamos. Y sin lugar a dudas, el sistema de salud, creo yo que si una de las grandes, digamos, dudas, deudas que tenemos, es que no hemos sido capaces de implementar la reforma de salud que ya se había discutido en abril o en marzo de 2015. Ahora, qué bueno que de alguna manera usted tenga ese mensaje de no buscar culpables y más bien aportar, ¿no? Que sería lo ideal. Ahora, los políticos también siempre se cuidan de no verse como aliados del gobierno de turno. Pero yo le pregunto, ¿Acción Popular en estos momentos es aliado, al menos en el tema de la pandemia? O sea, ¿tiene el gobierno central cuenta con todo el apoyo de Acción Popular en este tema? No, fíjate que yo, al contrario, ahí tenemos posiciones distintas. Por ejemplo, en Acción Popular hay alcaldes, hay gobernadores, hay congresistas, y por supuesto los que estamos, digamos, tanto los municipios como los gobiernos regionales, tenemos una visión distinta de los correligionarios que están en el Congreso. Tú sabes de que el Congreso tiene otra función de fiscalizar, representar y legislar, mientras que los alcaldes y los gobernadores estamos en la función de ejecutar, de hacer las cosas ya. Y por lo tanto, en ese sentido, no creas que todo el partido Acción Popular, digamos, estemos unidos con una visión del presidente Vizcarra. Lo que pasa es de que los alcaldes y los gobernadores tenemos la obligación de articular con el gobierno nacional por las transferencias, porque ellos son el ente rector, y por lo tanto podríamos tener, digamos, voces distintas a lo que puede ocurrir en el Congreso de la República. Claro que sí. Y seguramente más adelante en la entrevista vamos a un poco hablar también, queremos escucharlo como presidente del partido, ¿verdad? Y saber si de alguna manera hay una coordinación constante con la bancada, porque por algo debe haber una línea ahí de conexión. Lucho, por favor. Sí, ingeniero Guevara, yo quisiera un poquito incidir en esta articulación de la cual usted muy bien habla, ¿no? Usted como gobernador de Cajamarca y como ex representante de los gobiernos regionales, ¿a qué nivel se llegó a coordinar con el gobierno central? Y le pregunto esto porque, por ejemplo, hace un rato, hace unos momentos, usted ha hablado de la escasez de oxígeno, por ejemplo, y de la especulación que hay al respecto, no solamente en el tema de oxígeno, sino en muchos otros recursos a nivel de salud. ¿Qué ha pasado allí? ¿Quién es el responsable, por ejemplo, de que se haya demorado tanto la instalación de, digamos, plantas de oxígeno en las regiones, ¿no? Se tiene conocimiento, por ejemplo, de que formalmente hubo ofrecimientos de países amigos, así como de empresas, para instalar plantas de oxígeno en determinadas regiones. El obispo de Huancayo ha salido y ha denunciado incluso a una empresa por negarse a instalar plantas de oxígeno. ¿Qué está pasando allí, siendo el oxígeno uno de los recursos más necesarios y más escasos en este momento? Mira, acá en el Perú, tú debes saber de que existe lo que es el tema de la supuesta economía de mercado, una economía social de mercado, donde lamentablemente no existe eso. Ahí, al finales del gobierno del expresidente Alan García Pérez, se amplió que la calidad del gas, del oxígeno, debería de ser 99%, cuando en todo el mundo es entre 93 a 95%. Entonces, como que crearon una barrera de entrada para que otras empresas no pudieran suministrar el oxígeno. Y eso recién el propio ex ministro de Salud de ese entonces, Óscar Ugarteche, aceptó ese tema. Ahora, ese tipo de cambios, por ejemplo, es una crítica y una autocrítica de que debemos de hacernos todos, en el sentido de que ese tipo de medidas no podemos permitir y el Congreso debería estar ahí, digamos, viendo y corrigiendo para que esto luego no se convierta en un negocio que cobra vidas. Ahora,
el tema de que lo que el obispo, el cardenal Barreto, ha denunciado de Huancayo, es de esta empresa Praxair. Praxair es una empresa de oxígeno que prácticamente se convirtió en el gran suministrador a nivel nacional. Yo también lo he sentido, lo he vivido, porque nosotros les planteamos que nos venda oxígeno líquido para nuestro Hospital General de Jaén, y sin embargo nunca nos vendió, la segunda tancada no nos quiso vender, por diversas razones. Y tuvimos que gracias a Dios, te soy sincero, una planta se puso en actividad allá en Piura, y esa planta nos salvó la vida en Jaén. Entonces, nosotros sí estamos articulando con la empresa privada. Por ejemplo, sábado último, pasado, hemos puesto en funcionamiento una planta de oxígeno que hemos logrado con la empresa Yenacocha, con el grupo Niomo, ya también con la Cámara de Comercio de Jaén. Estamos también buscando implementar otra planta de oxígeno, y este lunes hemos recibido la carta de Goldfish, que nos van a donar también una planta de oxígeno para Pamamarca. Por lo tanto, sí existen ese temas de poder recibir planta de oxígeno, pero sí en su momento, lo que pasa es que hay dos modalidades de oxígeno: el oxígeno líquido y el oxígeno gaseoso. El oxígeno líquido es ahí donde tenemos problemas hasta la actualidad. Ingeniero, y eso es a nivel de la colaboración y trabajo en conjunto con la empresa privada, pero a nivel de lo que es los recursos públicos, ¿hay algún programa, plan para instalación de plantas que vengan digamos, financiadas por el sector público? Nosotros aquí en Cajamarca tenemos proyectados 2 plantas de oxígeno con el gobierno nacional. Una que vamos a instalar aquí en Cajamarca y la otra que vamos a instalar en Jaén. 2 plantas que son mucho más grandes que la que hemos, digamos, visto con la empresa privada. Por lo tanto, nosotros estamos articulando por los dos lados, con el gobierno nacional y con la empresa privada. Y ese tema entonces es un tema ya que está en vías de solución. ¿Para cuándo, digamos, Cajamarca podría tener ya solucionado, entre comillas, el problema del oxígeno? El tema del oxígeno, fíjate que yo te voy a ser sincero, hay que ser muy cautos. Hay que ser muy cautos porque hay 2 tipos de consumo. Uno, a través de los hospitales, de los establecimientos de salud, lo cual hasta ahora lo tenemos garantizado, pero el otro es el oxígeno que cada persona quiere comprar para sus hogares, para sus domicilios. Es ahí donde hay inconvenientes, porque hay mucha gente que han comprado su balón de oxígeno. No sé si tú ahora visto en Lima cómo la gente está parado con sus botellones. Es ahí que hay inconvenientes en estos momentos. Por lo tanto, con la planta de oxígenos que queremos poner nosotros, es también para colaborar con la población. Voy a incidir sobre ese tema de colaboración con la población. Hace poco, y justamente usted hacía mención al actual presidente del Consejo de Ministros, estuvo aquí llevando o realizando o ejecutando el denominado Plan Taita, que entiendo, entre otras cosas, establecía la entrega de medicamentos para, digamos, el tratamiento del COVID, ¿no? ¿Este plan ha sido solamente un tema eventual de 1 o 2 días? ¿Cómo está eso? ¿Sigue el plan Taita ejecutándose en Cajamarca? ¿Por qué le pregunto esto? Porque muchos pobladores señalan, por ejemplo, por qué no se hace llegar medicamentos preventivos no sé si a todas las casas, a todos los hogares, pero sí, digamos, por lo menos a los hogares más vulnerables, ¿no? Porque se sabe que el COVID, cuanto más avance, es más peligroso. No sé cómo está eso, si está dentro de su agenda. Bueno, aquí en Cajamarca, antes del plan Taita, nosotros hemos planteado nuestro programa Yo Me Apunto. Lo hemos establecido mucho antes de que haya este programa de plan Taita. Y este programa Yo Me Apunto lo venimos haciendo en las 13 provincias de nuestra región, que hacemos el tamizaje, le ponemos sus pruebas rápidas y les damos su ivermectina y su acitromicina. Con el ministro de Defensa convenimos en unir esos 2 planes aquí en Cajamarca, tanto el plan Taita como el programa Yo Me Apunto, y lo hicimos en 3 días seguidos, donde hemos atendido a 22,000 personas en esos 3 días.
Pero como nosotros ya hemos venido y seguimos con nuestro propio programa, lo seguimos haciendo en todas las provincias. Por ejemplo, el sábado aquí hemos estado en un barrio de Chontapacha. Este fin de semana con ESalud, vamos a ir precisamente a la población vulnerable que mencionas. Ayer hemos estado en un distrito de Tongot, mañana vamos a estar en Pamamarca, en toda Pamamarca vamos a hacer mañana. Hemos estado en San Ignacio, en Cutervo, en Chota. Es decir, nosotros tenemos una ventaja como Direza. Tenemos 850 establecimientos de salud. Y nosotros siempre hemos concebido el tema relacionado con la prevención. Es decir, evitar que vayan los pacientes a los hospitales y mucho menos a las camas UCI. Por lo tanto, acá en Cajamarca seguimos con nuestro programa Yo Me Apunto, que el objetivo es ir a la casa del virus. Ok. Ingeniero Guevara, a ver, hemos hablado un poco de su función como gobernador regional de Cajamarca, pero usted ha tenido experiencia en conocer un poco el trabajo de las regiones cuando presidió la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Yo le pregunto, ¿cuál es el sentir de las poblaciones, de los ciudadanos a nivel de regiones? Se habla también de un descontento en algunas más que otras, la posibilidad de conflictos sociales, porque este tema no solamente afecta a la salud, sino también la economía. Por favor, denos al menos una opinión sobre lo que usted mira a nivel de regiones. ¿Puede venirse algo peor? ¿Puede venirse algo feo? ¿Realmente pueden desatarse muchos conflictos sociales si no se corrigen algunas cosas o la cosa va bien por el momento? Mira, lo que tú dices es cierto, y eso yo lo que le he dicho también al presidente del Consejo de Ministros y a mis colegas gobernadores, que producto de esta cuarentena estricta que vivimos hasta junio, julio, incluso yo acá en Cajamarca, nos hemos reunido el CORESEC precisamente para ver los conflictos sociales, para ver el tema de la delincuencia común, la delincuencia organizada y también lo que significaría una posible conflictos sociales por temas laborales. Y es por eso que aquí en Cajamarca nosotros hacemos las tres cosas fundamentales. Nos preocupamos por la salud, por la educación y por la reactivación económica, donde estamos impulsando de manera muy agresiva la inversión pública y también estamos dando facilidades a la inversión privada para que no haya problemas de empleo. Y otro tema que me preocupa a mí y que también lo he puesto en la mesa, en la agenda, es el tema que si que no apoyamos al sector agricultura y ganadería, podríamos tener otro problema, además del COVID, que es la hambruna. Entonces, ahí no podemos descuidar al campo, a la agricultura, y ahí le estoy pidiendo al ministro de Agricultura que por favor demos más apoyo a los agricultores. Sin lugar a dudas, lo que tú manifiestas es algo latente que puede ocurrir a nivel nacional. Por eso, fíjate que Lima prácticamente había un desborde por la pandemia y ya todo el mundo ha salido, se han olvidado de la cuarentena, se han olvidado del virus, y han ido a Gamarra, han ido a hacer las compras en el mercado, y eso mismo que ocurre en Lima, sin lugar a dudas, ocurre en las regiones también. Ingeniero, sobre ese tema justamente estamos tocando ya el tema de la reactivación y la crisis económica a partir del problema del COVID. Usted dice muy bien, hay que pensar en el agro, hay que pensar en la ganadería, porque evidentemente estamos, y es casi histórico, ¿no? Normalmente las pandemias vienen acompañadas lamentablemente de mucha hambruna, ¿no? En sectores más golpeados. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Algunos dicen ideológicas, otras políticas, otras simplemente de malas formas. No se dio el apoyo digamos, al expresidente del Consejo de Ministros, al gabinete cateriano, quien planteaba, entre otras cosas, Sí, Lucho, estamos teniendo un problema de, sí, estamos teniendo un problema de conexión contigo. Económica basada en temas de minería, ¿no? En los proyectos ¿por qué razón, digamos, el PRU no debería mirar? Sí, Lucho, Ok, entonces sigue tú, Gerardo, y yo me...
Ok, por Aló. favor, trata de corregir este tema de la conexión, si me permites. Eh, bueno, volvemos después con la pregunta de Lucho, por supuesto. Yo ya quisiera entrar un poco también al tema más político, porque hace unos días también, o ayer mismo, se le dio la confianza al nuevo gabinete y yo quería saber más o menos cuál es la responsabilidad que siente Acción Popular, teniendo en cuenta que al ser la bancada mayoritaria, si el anterior Congreso era el Congreso de Fuerza Popular, ahora es el Congreso de Acción Popular, ¿verdad? Eh, ¿Ustedes cuál es la posición que están tomando respecto a no solamente el tema de la pandemia, ingeniero Guevara, porque también hay otras denuncias que aparecen? Aparecen denuncias, por ejemplo, de familiares de ministros trabajando, amigos del propio presidente trabajando. Entonces, eh, hay un conflicto constante entre el Ejecutivo y el Congreso. ¿Ustedes van a dejar de lado su función fiscalizadora por este tema de la pandemia? ¿Nos está distrayendo tanto la pandemia para dejarlo otro? Mira, Gerardo, en primer lugar, es bueno poner todo en su justa dimensión. Ok, Si bien es cierto, el presidente del Congreso es de Acción Popular, pero si vemos en el peso específico, no es tanto así. no, No es yo lo tanto sé, yo lo sé. hay que diferenciarlo con lo que pasó con Fuerza Popular. No quiere, Porque no recuerda que, quiere esa responsabilidad tampoco, creo. ¿Ah? no, pero sin embargo es bueno ponerlo en su justa dimensión. Claro que ¿Por sí. qué? Porque Acción Popular solamente tenemos 25 congresistas, Claro que sí. mientras que lo de Alianza por eso tiene 22, mientras que Fuerza Popular tuvo 90 y tantos, o 70 y tantos, no recuerdo, pero fue una fuerza mayoritaria aplastante. En nuestro caso tenemos una primera mayoría, que lo cual es un peso específico relativo, pero no es absoluto. Claro. Y lo que sí, lo que es bueno decirlo, porque mira, en la mesa, en la propia mesa directiva, ¿quién está? Está Acción Popular, está Alianza por eso, está Podemos y está Somos Perú, las cuatro fuerzas políticas que están dirigiendo el Congreso en estos casos. Y claro, por temas políticos siempre resalta más, y creo yo, la imagen de Acción Popular. Ahora, en lo que se refiere al tema de la fiscalización, yo creo que ahí no podemos claudicar. Nosotros tenemos que seguir fiscalizando y el Congreso tiene que hacerlo. Para eso tiene las prerrogativas que le da la Constitución. Pero como te digo, eso es una función natural, una función que tiene que estar de manera permanente fiscalizándose. Y por lo tanto, ahí nosotros seguimos con nuestra labor fiscalizadora desde el Congreso. Por eso te decía que cada quien tiene la función. El Congreso tiene la función de fiscalizar. Los gobiernos regionales y los municipios tienen la función de ejecutar y de hacer las obras públicas de manera transparente y de manera eficiente. Por lo tanto, yo sí te digo, honor a la verdad, que nosotros nunca vamos a ser cómplices de cualquier acto de corrupción que pueda estar ocurriendo en este gobierno. Si le criticó al presidente Vizcarra alguna vez que con sus mensajes de críticas constantes al Congreso estaba, en términos populares, tirándole la responsabilidad al Congreso y tirando a la población hacia el Congreso. Evidentemente, con su respuesta entiendo de que ustedes no se van a dejar amilanar por esa situación y van a seguir cumpliendo su función fiscalizadora. Claro, esa es parte de la Constitución, parte de la tarea de los propios congresistas. Nosotros el día domingo último tuvimos una reunión con los señores voceros de la bancada, donde evaluamos muchas cosas, entre las que estoy manifestando, cuál iba a ser la posición, en este caso en el voto de confianza, pero asimismo también cuál iba a ser la posición en otros temas. Por lo tanto, en diversas comisiones donde están los señores congresistas de Acción Popular, están haciendo la función fiscalizadora. Ahora, por supuesto que, como te reitero, si hay alguien que es responsable, tiene que cumplir con asumir su responsabilidad. Claro que sí. Lucho. Sí, ingeniero, quiero retomar la pregunta que le estaba haciendo porque creo que es importante saber, sobre todo siendo usted el presidente del partido más importante políticamente hablando en este momento, ¿no? Acción Popular es la mayoría, aunque no absoluta, en el Congreso, tiene muchas presidencias o gobernaciones regionales, tiene varios alcaldes, decenas de alcaldes a nivel Perú,
y tiene, digamos, en sus manos posiblemente una candidatura de fuerza para el 2021. Por eso es que es importante saber qué es lo que busca o qué es lo que quiere Acción Popular para el futuro del Perú. Y esto le pregunto porque en las últimas semanas, si no meses, se ha visto diferentes posiciones dentro y fuera de Acción Popular por personas vinculadas al partido, ¿no? Congresistas, que incluso hay un congresista que incluso deslizó la posibilidad de la vacancia del presidente Vizcarra, después fue criticado por importantes dirigentes de Acción Popular, y tenemos, por ejemplo, al señor Johnny Lescano con una posición, creo yo, bastante lejana de, por ejemplo, la posición del señor Raúl Díez Canseco, no sé si tanto como la suya, ¿no? Entonces, quisiéramos saber qué pasó, por ejemplo, con el planteamiento, o qué siente usted como dirigente de Acción Popular frente al planteamiento de la reactivación económica, teniendo como uno de los motores a la minería. ¿Es usted antiminero? ¿Es usted, digamos, alguien que cree en la empresa privada y que por tanto va a apoyar este tipo de actividades sin descuidar a la ganadería, sin descuidar a la agricultura? ¿O estamos, digamos, quisiéramos saber su posición? Como dirigente de Acción Popular, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, mira, en primer lugar, es bueno que se sepa que Acción Popular es un partido donde no hay el pensamiento único, ¿no? O sea, que no somos un partido en la que decimos un pensamiento único tipo maoísta, comunista, y por lo tanto hay varias corrientes. Y tampoco tenemos consignas, nunca en el partido han habido consignas, nunca han habido directivas, imposiciones, pero sí tenemos una ideología bien clara, que una ideología que se fundó hace ya 64 años, conjuntamente con el partido, o que se estableció esta ideología con principios básicos y elocuentes y muy claros. Y de ahí nosotros seguimos trabajando en función de ello. Ahora, yo vengo de la empresa privada, he trabajado incluso para empresas americanas, como el caso de Lucent Technologies, he sido gerente general acá en el Perú, y por lo tanto, pero la empresa privada en general, por ejemplo, empresa privada es el pequeño agricultor, es el pequeño, digamos, El bodeguero. comerciante. Todos son, digamos, empresas privadas. La actividad minera es muy importante, nadie desconoce, pero sí requiere cambios profundos. Fíjate que yo me voy a permitirle pasarle a Gerardo, para que te lo pase a ti también si lo tienes a bien. Hace 15 días atrás, en el Acuerdo Nacional, hemos presentado el estudio que ha hecho el doctor Yannick Radón de la Universidad de Columbia, de Nueva York, donde él establece un derrotero para la actividad minera aquí en el Perú. Y es muy interesante. Si la actividad minera seguimos haciéndola como hoy la estamos haciendo, lo único que vamos a generar son conflictos sociales, porque es una actividad que se está imponiendo. Fíjate que en Estados Unidos, si alguien descubre petróleo en tu terreno, te hacen socio. O sea que acá en el Perú cambiaron la constitución para que te digan que tú eres dueño del suelo, pero no del subsuelo, lo cual se ha generado un conflicto muy grande. Por lo tanto, la actividad minera es muy importante, pero sí creo que hay temas urgentes que hay que ajustar. La licencia social es necesario, y la licencia social de las comunidades tiene que sentir el beneficio de la actividad minera, y asimismo también ver la defensa del medio ambiente, cumplir con los estándares. Muchos ponen de ejemplo, por ejemplo, Quebec en Canadá, donde sin lugar a dudas el modelo canadiense convive la agricultura con la minería. Pero sin embargo, ¿por qué conviven? Porque hay respeto mutuo entre no hay competencia entre el agua por el agua, algo que lamentablemente en nuestro país, por ejemplo, ahí tenemos que corregir. Y otro temita, mira, el Perú como país, entre el 3.5 o al 4% de todo el territorio nacional es apta para la agricultura. Mira la cantidad pequeñita de todo el Perú. Y sin embargo, tenemos 94%, 96% tenemos de un territorio que podríamos utilizarlo para la minería tranquilamente. Pero sin embargo, casi todas las actividades mineras se hacen en ese 4% o se pretenden hacer en ese 4%, lo cual creo yo que deberíamos de volver a poner en marcha lo que es el ordenamiento territorial,
para esa manera evitar conflictos. O sea que acá lo que tenemos que hacer es seguir con la actividad minera, pero con ciertos cambios como lo que te estoy diciendo. Ujú. Ahora, ingeniero Guevara, permítame un poco y también insistir en el tema de la bancada, porque hemos tenido ejemplos de que partidos eh, llegan al Congreso, a parlamentarios, pero no hay una conexión. Y esto se debe mucho porque la mayoría de ellos a veces suele terminar siendo invitados. De estos 25 congresistas de Acción Popular, por favor, un poquito refresquenos la memoria. ¿Cuántos son invitados y cuántos son partidarios? Y más o menos, ¿qué se prevé para las elecciones del próximo año? Es verdad que la ley permite que ustedes inviten, pero como partido organizado, ¿qué esperan? Mira, Gerardo, en el caso de Acción Popular te puedo decir que no hay ningún invitado. ¿Ok? Todos son militantes de Acción Popular. Solo de que ahí se flexibilizó un poco para que puedan participar algunos, no se exigió el tiempo de militancia. Por ejemplo, nosotros queríamos que el tiempo de militancia sea mínimo 3 años, precisamente para que tenga esa vocación institucionalista, que se respete la institución. Pero lamentablemente no fuimos contundentes y permitimos que postulen con poca militancia. Y eso creo yo que es algo que nos están ahora ya pasando la factura, porque hay algunos que son muy nuevos en el partido y no tienen esa convicción, algunos digamos. Pero sin embargo, para esta elección que viene, vamos a seguir pidiendo los mismos criterios, los mismos requisitos, y esperamos que los mejores militantes del partido en el caso de Acción Popular, postulen al Congreso de la República. Acción Popular no será una combi, más. Bueno, fíjate que no lo hemos ido en esta última elección. No lo hemos ido y vamos a evitar seguir siendo un vientre de alquiler. Vamos a evitar. Ingeniero, y sobre ese tema específico, ¿cómo está, digamos, usted va a postular a ser candidato a la presidencia? Mira, a mí me gustaría, pero yo te soy sincero, estoy en modo Cajamarca. Estoy, Muy bien. estoy concentrado en mi región. Desde que se declaró la cuarentena, estoy acá metido los 145 días ya. Estoy muy metido en mi región y tengo una gran responsabilidad con mi pueblo. Y por ¿Y lo tanto, yo quién tengo... cree usted que sea candidato, quién cree usted que sea el candidato de Acción Popular? Eso lo va a determinar obviamente la elección interna. Mira, hay tres candidatos. Está Raúl Canseco, está Barnechea, está Johnny Lescano, pero no descarto que también podría presentarse Víctor Andrés García Belaúnde, por lo tanto podríamos tener 4 precandidatos. Claro que ellos ya tendrán que medir su correlación de fuerzas, cómo están al interior, pero más activos los veo a Lescano, a Barnechea y a Raúl Canseco. ¿Y la votación va a ser un militante un voto o van a ir por la Esa es la directa? tradición democrática en el partido, tiene que ser un militante un voto, y para eso el Comité Electoral Nacional, presidido por la exdiputada Dori Guerrero Guerrero, está trabajando muy fuerte para hacer una elección que cumpla con los estándares electorales. Bien. Perfecto. Hay que recordar entonces que estamos en Reina Insider, por supuesto, teniendo como invitado al ingeniero Mesías Guevara, quien es gobernador regional de Cajamarca y presidente además del Partido Acción Popular, que tiene la bancada más numerosa en el actual Congreso peruano. Ustedes son conscientes de que muy cerca, ya estando la próxima elección, justamente el ser la bancada mayoritaria en el Congreso y tener ciertas regiones, también Cajamarca, Cusco, Huánuco, los expone a, de alguna manera, ser criticados más que otros partidos que están un poco escondidos o que no tienen ningún representante. O sea, ¿se están jugando un poco el futuro político en las próximas elecciones ahora? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas que lo que hagamos los gobernadores, los alcaldes, los congresistas va a tener un gran impacto en las próximas elecciones del 2021. Eso no debemos descartarlo. Por eso, desde el comité político, eh, enviamos mensajes a las diversas autoridades a nivel nacional que tengan mucha prudencia y que hagan una gestión transparente. Y estamos en eso. Y sin lugar a dudas que todos los activos y pasivos los vamos a cosechar en el 2021. Y eso yo le he dicho siempre y no tengo ningún temor en aceptar tu versión. Bueno,
yo un poquito entonces ya para ir cerrando también, por supuesto, la entrevista, agradeciéndole estos minutos. El tema de Alfredo Barnechea. Fue el candidato, obtuvo un porcentaje, al final cayó un poco. Todos esperarían que él lo vuelva a intentar. Entendemos que la democracia también permite a otros postular dentro del partido. Pero en todo caso, ¿qué candidato usted se imagina que será no nombres, sino qué perfil tendrá el candidato de Acción Popular para las próximas elecciones? Bueno, yo lo que siempre he dicho, que un candidato debe tener como mínimo, por ejemplo, que tenga solvencia moral, que tenga capacidad profesional y que tenga sensibilidad social. Son tres características mínimas que debería de tener un candidato a la presidencia de la República y eventualmente un presidente o cualquier político en general. Por lo tanto, eso yo lo que aspiro y espero que mi partido, mis correligionarios, determinemos con esas tres características, porque hoy el mundo ya exige respuestas, si bien es cierto, colectivas, pero respuestas muy profesionales. Vivimos en un mundo altamente globalizado, donde incluso ya la tecnología de información y comunicación es primordial. Político que hoy no hable de innovación, que no hable de ciencia y tecnología, que no hable de transformación digital, es un político tradicional, un político que se habría quedado en la década pasada o incluso en el siglo pasado. Por lo tanto, creo yo que por eso es muy urgente y necesario que tengamos políticos, en este caso aspirantes a la presidencia de la República, que tengan una visión global, pero arraigado en el desarrollo local. Bien, bien, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, muy buenas tardes, hasta luego. Tenemos varias preguntas, pero evidentemente por hoy hemos terminado. Seguramente en los próximos meses estaremos también solicitándole su presencia, porque es importante. Hay que reconocer la labor histórica, además de Acción Popular, que es el partido además con mayores gobiernos en la historia del Perú. Causó sorpresa, tal vez no para ustedes, por el trabajo seguro silencioso, sobre todo a nivel regional. Tienen una alcaldía de Lima, ¿no? Tienen una alcaldía de Lima. Mira, nosotros, Gerardo, tú recordarás cuando yo era congresista, nosotros venimos haciendo un trabajo sistemático con la mochila al hombro, desde cuando primero sufrimos la pérdida de Fernando Belaúnde Terry, allá por 2002, 2001, 2002, y luego cuando nos dejó Valentín Paniagua en el 2006, y de ahí las nuevas generaciones asumimos el liderazgo del partido. Y yo he sido 2 veces secretario general nacional del 2007 al 2009, y luego del 2011 al 2013, y ahora presidente del partido. Y así como yo, han habido otros secretarios generales que hemos ido construyendo el partido. Fíjate que yo le contaba a un amigo que como nosotros no tenemos muchos recursos, por ejemplo, yo salía de mi trabajo un viernes en Lima y me iba a tomar Cruz del Sur a las 4 de la tarde, llegaba a Piura a las 7 de la mañana, participaba en una asamblea a partir de las 9, acababa a la 1, almorzaba, de ahí me volvía a subir al bus y llegaba a Lima para mi trabajo. Así me iba a Arequipa, me iba a Puno, a Tacna, porque no había muchos recursos, porque nadie creía en el partido. Los que ahora tú mencionas como grandes personajes que tienen mucho dinero, se alejaron del partido. Ahora han regresado, uno de ellos regresó en 2014, que es dueño de una universidad, ya regresó cuando vio que el partido estaba otra vez encumbrándose. Por lo tanto, es algo que, y otro señor que no era no era de Acción Popular, sino del APRA, vio el partido muy bonito también, y entonces dijo, no, acá tengo que ser candidato por Acción Popular, y curiosamente tuvo una metamorfosis, perdón, porque en los 80 era de la Estrella, muy acérrimo de la Estrella, y luego por arte de magia se cambió a un acérrimo acciopopulista, nosotros también sorprendidos. Por lo tanto, ingeniero, ya sabemos por qué, ya sabemos por qué no va a votar usted. Bueno, mira, tú ya sabes quiénes son. Por eso yo tengo mucha fe en mi partido y sobre todo en los hombres y militantes de base que hemos hecho, digamos, un trabajo muy tesonero, inspirado en la cooperación popular, y al partido lo hemos hecho protagonista. Lo único que esperamos es que aquellos que quieren ser candidatos hoy mantengan esa mística y no contaminen el partido.
Personalmente creo que el símbolo de Acción Popular es muy fuerte, la Lampa, ¿no? Porque representa Correcto. construcción, desarrollo. Una pregunta final. ¿Hay alguna coordinación con el alcalde Muñoz de Lima? Mira, con el alcalde de Muñoz, De obra, justamente. sí, existe una coordinación, pero no muy estrecha porque cada quien está metido en su trabajo, ¿no? Él tiene una responsabilidad muy grande en Lima, coordinamos ciertos puntos, pero te soy sincero, respetamos su autonomía, como que ellos también respetan la mía, y por lo tanto no estamos así como decir, hace esto, porque tiene un buen equipo de regidores también jóvenes, y nosotros confiamos en que ellos le estén ayudando también. Bien, muchas gracias nuevamente y gracias a Gracias. por acompañarme. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y esto ha sido Reina Insider con nosotros. Hasta la próxima.